Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lina Marcela López, soy licenciada en Pedagogía Infantil. Soy maestrante en estos momentos de la maestría en TIC de la educación. Me desempeño como docente de preescolar en la ciudad de Bucaramanga, en la institución educativa Club Unión, donde pues se atienden niños y niñas del barrio de Café Madrid y sus alrededores. Para este video pues se tomaron dos casos de evaluación del aula tomados de Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional. En uno de estos casos es el caso de Lucía, de la docente Lucía, y el otro es del docente Mario, donde vamos a analizar pues cuál es el enfoque de evaluación que están desarrollando y cuáles son pues sus métodos empleados, eh, cómo podemos observar, qué podemos evidenciar y cómo lo podemos aplicar en nuestra situación de aprendizaje en el aula. Bueno, en el primer caso que se muestra es la práctica evaluativa de Lucía. Nos muestra que es una docente que aplica exámenes semanales al final de la semana a sus estudiantes y guarda ese registro de los resultados de esa evaluación para medir el progreso, que lo va a registrar al final de cada bimestre. Ella lo que hace es registrar esa información, ponerle una rúbrica a esa evaluación que ella realiza al final de la semana y medir el conocimiento y habilidades sobre ese tema específico. Lo que reflejan esos resultados semanales pues es la comprensión del estudiante sobre ese tema que se vio durante esa semana. El registro de la calificación le permite a Lucía pues ver la evolución del rendimiento de cada estudiante a lo largo de ese tiempo. En cuanto a la evaluación, en cuanto a los exámenes semanales, proporciona pues un dato valioso acerca pues del rendimiento académico de los estudiantes, y pues se debería considerar es que si esa evaluación que ella realiza da muestra de toda una evaluación completa del aprendizaje del estudiante. Pensaría yo que los exámenes son una forma de evaluación, pero no captura todas las dimensiones del aprendizaje. No incluye, por ejemplo, lo que podría ser la participación en clases, sus habilidades sociales, su creatividad o cómo puede solucionar un problema, porque eso no lo permite medir la evaluación que ella registra semanalmente. Otro sería también el contexto y la aplicación, ¿sí? Porque los resultados de ese examen solo reflejan pues un número, pero no refleja el contexto del aprendizaje de los estudiantes ni qué habilidades prácticas adquiere a partir de ese conocimiento que se está dando en el aula. Lo otro sería poder realizar una evaluación formativa. Lo que realizaría sería una retroalimentación continua, porque en este proceso no evidencia que se haga una retroalimentación. Entonces sería importante para ese proceso de enseñanza y poder apoyar el aprendizaje en ese tiempo real. Las sugerencias que se le podrían dar a la práctica evaluativa de Lucía, pues que fuera una práctica que se pudiera incorporar otro tipo de evaluaciones diversificadas. Ya podría ser, por ejemplo, como la observación en el aula o realizar algún tipo de proyecto de aula o algunas actividades prácticas. Tampoco se evidencia que exista un proceso de autoevaluación, entonces esto sería muy importante para obtener una visión más completa del progreso del estudiante. También sería fundamental implementar una evaluación formativa, es decir, propiciar una retroalimentación continua y usarla para ajustar las estrategias de enseñanza, ya que a partir de esto, pues ella puede ayudar a los estudiantes a que mejoren. No se toma solo como un número, sino ayudarles a mejorar y a entender sobre esas áreas que se les dificulta. Digamos que también sería positivo promover una reflexión y un aprendizaje activo, es decir, involucrar a los estudiantes en ese proceso de autoevaluación y en la reflexión de su propio aprendizaje, para poder fomentar un mayor compromiso y responsabilidad en su proceso educativo. La práctica evaluativa de Lucía pues es efectiva en cierto aspecto, pero se podría beneficiar si tuviera una mayor diversidad de métodos o integrar
integrar a esa evaluación una evaluación formativa. Sería interesante no tomarlo solo como un número o no solo registrar ese avance de esa semana, sino ver cómo ponen esos estudiantes al servicio ese aprendizaje que ella está dando dentro del aula. Entonces, sería interesante que ella se apoyara para mejorar el desarrollo integral de sus estudiantes. El siguiente caso que se va a estudiar es la práctica evaluativa de Mario. Digamos que es un docente que utiliza diversas fuentes de información para tanto formal como informal para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. Vamos a analizar cuáles son sus fortalezas de este enfoque y pues considerar cómo los resultados de las evaluaciones pueden ser utilizados de manera efectiva dentro del aula. Digamos que las fortalezas de la práctica evaluativa de Mario son lo primordial sería la diversidad de métodos. Utiliza múltiples fuentes de información como las conversaciones informales, revisa cuadernos, realiza obras de teatro, proyectos, tiene una rúbrica de observación. Digamos que son varios elementos que le permiten obtener una visión más completa y variada del progreso de cada uno de sus estudiantes. Es importante que él realiza una evaluación integral, ya que combina la evaluación tanto formal como informal y esto le ayuda a captar cuáles son los diferentes aspectos del aprendizaje que tienen sus estudiantes, cómo se desarrolla esa comprensión conceptual, la aplicación de ese aprendizaje dentro del desarrollo pues de esas habilidades creativas, ya que pues desarrollan lo que se describió anteriormente, que desarrollan actividades lúdicas, que hacen una muestra en una obra de teatro. Entonces todo eso le permite pues evidenciar cuáles son esas habilidades de aprendizaje que están adquiriendo. Lo otro es la adaptación y el refuerzo, es decir, analizar las evidencias que él obtiene y él puede identificar las áreas en las que los estudiantes necesitan algún refuerzo, tienen algunas falencias. Entonces esto le permite ajustar su plan, ¿cierto? Su plan de aula y personalizar esas actividades de apoyo según las necesidades individuales de los estudiantes. También es importante resaltar el uso del portafolio, ya que esa observación, ese registro, esa anotación le permite a él desarrollar facilita el seguimiento del progreso a lo largo de la jornada escolar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para evidenciar el aprendizaje? Entonces, yo como docente empleo varias. Una de ellas, para mí es primordial, realizar la observación en el aula. Pienso que esas conversaciones informales que tengo con mis niños y niñas de preescolar y esas observaciones directas en primer lugar al comportamiento de los estudiantes y su participación dentro del desarrollo de las actividades programadas, entonces me permite a mí ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades dentro del aula. Lo otro también es revisar el cuaderno y reviso las actividades que desarrollan en el aula, más allá de las que se envían como tareas, reviso primero que todo las actividades que desarrollan dentro del aula porque eso me permite también ver cómo van progresando y dónde está la falencia para poder subsanar y seguir adelante. Lo otro sería esas actividades creativas y lúdicas que desarrollamos. Digamos que nosotros hacemos unas presentaciones de obra de teatro o cantamos en español, cantamos en inglés. Entonces todo esto me permite evidenciar cuáles son sus fortalezas y y cómo puedo yo fortalecer ese aprendizaje a partir de eso, de sus fortalezas que tiene. Otro también es pues las rúbricas de evaluación, porque dentro del Ministerio de Educación también nos piden poner una nota a los niños, entonces también se registran algún tipo de evaluaciones acumulativas y esto también pues da muestra de esos aprendizajes, pero también se suman todas las actividades descritas anteriormente.
El resultado de la evaluación no es, bueno, en cuanto al resultado de las evaluaciones y los planes de refuerzo, pienso yo que los resultados de las evaluaciones no deben ser solamente utilizados digamos, el niño que perdió la evaluación, entonces a veces que le voy a enviar el plan de apoyo, sino que el plan de apoyo me permita también abordar todas esas áreas de dificultades y también me permite a mí guiar la planificación curricular, ya que pues eso me informa a mí sobre la efectividad de las estrategias de enseñanza y me ayuda a ajustar esos planes de aula según las necesidades que surgen a partir de las falencias que se tengan. Otro es motivar al estudiante. Se utilizan los resultados de la evaluación como una retroalimentación positiva y que me permite a mí motivarlo para destacar sus logros, todo lo que obtuvo en primera medida, todos los resultados positivos y también sus áreas de mejora. También me permite a mí desarrollar estrategias individualizadas, es decir, me permite la creación de estrategias de enseñanza personalizadas que se adaptan a esos estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Digamos que a partir de los resultados obtenidos, Mario puede tomar varias decisiones adicionales. Lo primero que sería pues es revisar y ajustar la enseñanza, modificar las estrategias de enseñanza y las actividades según el rendimiento que él observa y que él evidencia y las necesidades de cada estudiante. A partir de esa, como él se enriquece su evaluación de varios aspectos, él permite eso. También le permite desarrollar nuevas actividades, es decir, crea actividades nuevas y creativas que aborden las áreas donde tienen falencias los estudiantes y fortalecer sus conocimientos previos que tienen. Lo otro sería facilitar el aprendizaje colaborativo, que para mí es primordial, ya que esto promueve actividades en grupo y le permite a los estudiantes aprender entre pares y reforzar sus conceptos en un entorno colaborativo. Lo otro y no menos importante, por último, es fomentar la autoevaluación, incentivar